Hola a todos, bienvenidos a mi canal, el cual voy a estrenar con una serie de 4 vídeos en los que explicaré lo que supone la ley de violencia de género para el hombre denunciado, así como otros efectos que el feminismo está teniendo en la justicia. Espero que os resulte interesante. Voy a empezar con un vídeo que ilustra perfectamente lo que es la perspectiva de género que el feminismo ha traído a todos los ámbitos, en particular a la justicia. Atentos. Ahora que hemos visto lo que es que las autoridades te traten en función del colectivo al que perteneces, vamos a ver cómo está la situación y lo que es peor, hacia dónde vamos. La Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género se aprobó el 28 de diciembre del año 2004. Recordemos que en España se ha definido como violencia de género exclusivamente la que cometen hombres sobre mujeres y en el ámbito de pareja o expareja. Ahora con el Pacto de Estado contra la Violencia de Género se va a ampliar ese ámbito y se va a sacar de la pareja, pero solo la pueden recibir las mujeres a manos de los hombres. Es decir, en ningún caso se considerará un hombre víctima de violencia de género en España. Hechos idénticos se tratan como delitos completamente diferentes solo en función del sexo de la persona que comete los actos y del sexo de la persona que los padece. Vemos que esta ley orgánica toca el ámbito educativo, el ámbito de la publicidad y los medios de comunicación, el cual es importante porque a él se destina mucho dinero, hablamos de millones de euros anuales, el ámbito sanitario, recoge derechos de las mujeres víctimas de violencia de género. Por cierto, víctima, una palabra que nos vamos a encontrar de manera recurrente cuando consultemos cualquier tipo de documento sobre violencia de género, en lugar de la palabra denunciante, incluso antes de que haya una sentencia o un juicio. Y seguimos con los derechos a la asistencia social integral, a la asistencia jurídica gratuita, derechos laborales y prestaciones de la seguridad social, derechos de las funcionarias públicas, derechos económicos, una tutela institucional, una tutela penal, una tutela judicial. Esta ley entra en normas procesales civiles, normas procesales penales, medidas judiciales de protección y seguridad de las víctimas. Hay un capítulo dedicado al fiscal contra la violencia sobre la mujer. Y luego tenemos una serie de disposiciones adicionales como esta sobre pensiones y ayudas, protocolos de actuación, y otras que modifican leyes anteriores, leyes orgánicas como las leyes de educación, la Ley General de Publicidad, la Ley del Estatuto de los Trabajadores, la Ley General de la Seguridad Social, Ley de Medidas para la Reforma de la Función Pública, la Ley Orgánica del Poder Judicial y también introduce modificaciones en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Eso es muy importante. Etcétera. El número de denuncias anuales por violencia de género supera los 100.000 y ha ido subiendo hasta que en el 2017 ha sido de más de 160.000. En los primeros capítulos de esta ley vemos que se está tomando como base una definición que se dio en la cumbre de la ONU que se celebró en Pekín en el año 1995. Podemos observar que una de las ponentes más destacadas de esa cumbre fue Hillary Clinton. La misma Hillary Clinton que en una conferencia sobre violencia doméstica celebrada en El Salvador el 17 de noviembre del año 1998 dijo lo siguiente: las mujeres han sido siempre las principales víctimas de las guerras. Ellas han perdido a sus maridos, sus padres y sus hijos en combate. Y con esa mentalidad se crean definiciones generales y absolutas de lo que es la violencia contra las mujeres en todo el mundo y en toda época, no solo despreciando lo que padecen los hombres actuales, sino lo que padecieron los hombres del pasado y de zonas más desfavorecidas del mundo. Y también apropiándose para las mujeres de los países occidentales actuales de los problemas de las mujeres que peor lo pasaron en tiempos más difíciles y de aquellas que en la actualidad peor lo están pasando en los sitios más desfavorecidos del mundo. Y en esa cumbre de Pekín se definió la violencia sobre las mujeres como una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres. Y estas dos cosas se toman como base, es decir, cualquier hombre va a ser juzgado en cuanto tenga un conflicto con una mujer, va a ser juzgado como si tuviera una relación de poder sobre esa mujer. Y por cierto, esto supone partir de la base de que una persona por ser de un sexo tiene automáticamente un poder sobre otra del otro sexo.
que no solo es falso, sino que además es atribuir un poder que sería ilegal, ya que está prohibido desde hace mucho tiempo cometer cualquier amenaza, coacción, agresión sobre otra persona. Así pues, esta ley parte de que las demás leyes existentes no solo no sirven para nada, sino que existiría o existe un sistema invisible que tendría un funcionamiento fuera de la ley, contrario a la ley e infalible, inevitable, y que otorgaría poder a absolutamente todos los hombres sobre absolutamente todas las mujeres. Y bajo esas supuestas condiciones es juzgado cualquier hombre frente a la denuncia de una mujer, por mucho que él haya sido toda su vida respetuoso con la ley y por mucho que ella no lo haya sido. Y además se saca la conclusión de que toda violencia que cometa un hombre contra una mujer es una manifestación de esta desigualdad. Y ojo, no se habla de fuerza, aquí se asume que todo hombre está en una posición de poder con respecto a toda mujer, independientemente de la fuerza de ambos, o del poder adquisitivo de ambos, o de cualquier otra circunstancia. Esto se recalca más adelante en la ley. Aquí tenemos, por ejemplo, el título preliminar, donde en el objeto de la ley nos dice que la presente ley tiene por objeto actuar contra la violencia, que como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, así lo afirma categóricamente, se ejerce sobre estas por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia. Quiere decir que si tú eres hombre y tienes o has tenido en algún momento una relación de afectividad con una mujer, si un día esa mujer te denuncia, tú vas a ser juzgado partiendo de la base de que tienes una relación de superioridad y poder, de que ella está discriminada y de que está en una situación de desigualdad con respecto a ti. O mejor dicho, eso era hasta ahora, porque con el Pacto de Estado contra la Violencia de Género ya no será necesaria ningún tipo de relación con la denunciante para que te apliquen la Ley de Violencia de Género. Ahora que conocemos las premisas de las que parte la Ley de Violencia de Género, vamos a ver cómo es el proceso al que normalmente se enfrenta el hombre denunciado por violencia de género. Lo más habitual es que en cuanto se interpone la denuncia, el hombre sea buscado por la policía en su domicilio, en su trabajo, y allí mismo sea esposado y sea conducido al calabozo, donde permanecerá hasta el juicio rápido, que puede ser al día siguiente o 3 días después si lo denuncian un viernes, en cuyo caso tendrá que dormir esas 3 noches, del viernes al sábado, el sábado al domingo y del domingo al lunes, en el calabozo, y allí mismo preparar su defensa. Vamos a ver algunos datos sobre denuncias y detenciones en algunos territorios de España, para que nos hagamos una idea de cómo es la situación. Estos datos son orientativos, no absolutos, ya que, por ejemplo, solo se suelen recoger los que proceden de Guardia Civil y Policía Nacional, quedando fuera los que proceden de la Policía Local. Además, hay que tener en cuenta que un hombre que no es localizado en el momento de la denuncia no es detenido, evidentemente. Podemos ver, por ejemplo, cómo en la provincia de Granada en el año 2017 se habla de más de 1.200 denuncias que dieron lugar a un total de 750 detenciones, 750 hombres detenidos en este caso. En esta otra noticia nos dicen que en el año 2016 se presentaron 2.665 denuncias ante la Guardia Civil y la Policía Nacional en Castilla-La Mancha. Y hubo 2.707 detenidos, 469 de los cuales por quebrantamiento de penas y medidas cautelares. Aquí vemos otra noticia que se refiere a Málaga y el año 2008, en la cual vemos que hubo 2.500 detenidos por 3.600 denuncias. En este otro artículo encontramos que en el año 2007 en el Ayuntamiento de Rubí hubo 68 detenidos por 84 denuncias. El diario eleconomista.es nos dice que en Asturias en el año 2012 se registraron 1.016 denuncias que se saldaron con 798 detenidos. Y ahora, para tener más información sobre las condiciones en que se detiene a los hombres por violencia de género en España, vamos a consultar el sistema Biogen del gobierno español, donde se pueden ver las distintas valoraciones policiales de riesgo, ¿vale?, que se tienen en los casos activos. Vamos a ver el informe estadístico a 31 de diciembre del 2018, el último. Aquí podemos encontrar los distintos niveles de valoración policial de riesgo. Esta valoración policial se hace cuando una mujer denuncia a un hombre por violencia de género, o al menos la primera vez que lo hace. Y vemos que pueden ser no apreciado, bajo, medio, alto o extremo. Si bajamos y comprobamos cuáles son los distintos casos en el territorio nacional, vemos que en 25.435 el nivel de riesgo es no apreciado, en 26.877 bajo, en 5.900 medio, en 262 alto y en 23 extremo. Esto quiere decir que en cerca del 50% de las ocasiones la valoración policial del riesgo ofrece como resultado riesgo no apreciado. Y aún así ya hemos visto las proporciones de hombres detenidos. Si además tenemos en cuenta los casos en que el riesgo se considera bajo, vemos que estos llegan al 90%. Y
Hemos visto cómo, hemos podido comprobar cómo se detiene en más de la mitad de las ocasiones al hombre denunciado por violencia de género. Vamos a consultar ahora años anteriores del sistema para ver lo que pasaba antes. Entramos en el 2013, bajamos, vemos los niveles de riesgo, no apreciado, bajo, medio, alto y extremo, y miramos el total nacional, el número de casos que hay. 60.632 daban un riesgo no apreciado, un total de unos 77.000. Es decir, el 75% de los casos daban un riesgo no apreciado. Y aun con eso ya hemos visto la proporción de denunciados que son detenidos. Vamos a consultar otros años. Vamos al 2015, por ejemplo, septiembre del 2015. Bajamos otra vez. Y vemos cómo la proporción sigue siendo bastante alta de riesgo no apreciado, ya no tan alta como era en el 2013. Vamos al 2017, enero del 2017, bajamos otra vez hasta las cantidades totales de valoraciones policiales de riesgo y vemos cómo ya se van igualando. Aún las valoraciones con riesgo no apreciado son más de la mitad, pero ya se acercan a la mitad. En este tema de violencia de género, como ya se sabe, existe una presión brutal sobre todos los que participan en el proceso, desde la policía hasta los jueces. Y todo ha ido dirigido desde hace muchos años a una supuesta protección de las mujeres, que es de lo único que se habla desde hace mucho y lo único que parece tener importancia en la sociedad actual. No solo se legisla contemplando solo a la mujer como víctima y solo al hombre como agresor, no solo se legisla esgrimiendo solo los derechos de las mujeres, sino que no se repara en pisar para ello los derechos de los hombres, empezando por el más elemental, que es la igualdad ante la ley, y que, por cierto, no se restituirá el Estado de Derecho hasta que este principio de puro sentido común se vuelva a cumplir, tras los muchos años en que ha sido vulnerado. Sobre las valoraciones de riesgo, vemos, por ejemplo, esta modificación en los cuestionarios que se hizo en el año 2016, y ya vimos qué tendencia toman estas valoraciones, descendiendo las que arrojan riesgo no apreciado o bajo, sobre todo las de riesgo no apreciado, y dando en general valoraciones de mayor riesgo. Y recordemos que han sido las detenciones injustificadas de hombres uno de los muchos aspectos que se ha criticado de esta ley. Y claro, la forma de justificar las detenciones es el nivel de riesgo apreciado, eso junto al incesante bombardeo mediático. En esta noticia del diario Levante nos hablan de la futura comisaría de violencia de género y nos dicen que tendrá letrados y psicólogos las 24 horas. Bravo ultima su proyecto de la Ciudad de la Justicia con el reto de mejorar la evaluación del riesgo. Como vemos, la mujer que vaya a denunciar, solo mujeres en denuncias a hombres, tendrá atención integral 24 horas por personal especializado social, jurídico y psicológico, y que la evaluación del riesgo sea más del gusto de la señora Bravo. Recordemos que, tal como se recoge en la Ley contra la Violencia de Género, las víctimas, otra vez aparece la palabra víctimas, de violencia de género tienen derecho a recibir asesoramiento jurídico gratuito en el momento inmediatamente previo a la interposición de la denuncia. Todavía no han puesto la denuncia, pero ya se las considera víctimas y ya tienen, por supuesto, todo el proceso gratuito. Solo en esta ley, otra persona que quiera presentar otra denuncia por cualquier otro motivo, o que no sea una mujer denunciando a un hombre, no tiene este derecho. Por supuesto, los hombres denunciados tienen que pagarse su defensa, salvo que no alcancen unos ingresos mínimos, en cuyo caso dispondrán de un abogado de oficio. Pero las mujeres, en todo caso, siempre tendrán asistencia gratuita para todo el proceso, tanto la denuncia como los recursos. Y si quiere denunciar más veces, podrá hacerlo siempre de manera gratuita. Y ahora vamos a ver la entrevista que le hizo Actual a un maestro, Juan Antonio Luceño, que recibió unas cuantas denuncias por violencia de género y que fue detenido en su colegio, en el colegio donde trabajaba, delante de todo el mundo. En la descripción del vídeo voy a dejar el enlace a este vídeo completo, así como otros enlaces a vídeos muy interesantes que recomiendo ver, a otros vídeos de detenciones por denuncia de violencia de género, así como de otras detenciones por intervención policial en casos de pareja o de más o menos pareja. De verdad que vale la pena verlos. Los dejo en la descripción del vídeo. Todas las denuncias que ha interpuesto mi expareja contra mí y también la pareja de esta persona actual contra mí han sido sobreseídas y archivadas. El mismo día de mi detención, las madres estuvieron comentando por vía WhatsApp que querían depurar de responsabilidades o querían que la directora de mi centro abriera diligencias contra mí porque, claro, no podía, se supone que yo era un maltratador y, claro, los padres, asustados, no querían
como es lógico que un supuesto maltratador estuviera con sus hijos. En el momento en que me sacan a mí de detenido ante la atenta mirada de padres, profesores, alumnos, la directora, el conserje, la conserje, etcétera, etcétera, pues mi reputación se viene abajo. Peor que un etarra, peor que un asesino, peor que un violador. Y simplemente por el hecho de ser un padre, por ser hombre heterosexual en este país. Somos perseguidos y vilipendiados. A mí me detiene la policía sin hacer ningún tipo de pesquisa policial, de investigación, de recabación de información por parte de la policía para comprobar de forma mínima si es verdad o es mentira lo que dice esta señora. Y voy a comentar rápidamente esta noticia de este hombre de Palencia de 38 años al que su expareja esperaba con la Guardia Civil la madrugada después a que él le pidiese la separación a ella. Fue acusado en octubre del 2015 de un delito de violencia de género, causa que ha sido archivada en primera y segunda instancia. Como respuesta a esa decisión ya definitiva de la justicia, él ha denunciado a su denunciante junto a sus asesoras, psicólogas y abogada por delitos contra la Administración de Justicia, denuncia falsa y falso testimonio. A él se le ofreció en el proceso reconocerse culpable para seguir viendo a su hijo. El hombre lo es, culpable, hasta que se prueba lo contrario. Dice: llevo 1 año y medio defendiéndome de algo que no hice. Si mi abogado no fuese mi hermano, llevaría gastados 30.000 euros que no todo el mundo tiene para defenderse. El hombre denunciado por violencia de género acude, o bien es llevado por la policía desde el calabozo esposado, a los juzgados de violencia sobre la mujer, excepto en los casos más graves que se juzgan directamente en una audiencia provincial. Y aquí termino este vídeo. En el próximo echaremos un vistazo a lo que sucede en los juicios por violencia de género.